Hablamos el otro día a nivel nacional, en concreto para la Comunidad de Madrid, porque hay mucha normativa que es específica. Entonces, si os parece, como ha dicho él, cada vez que tengáis una pregunta, me la comunicáis, vosotros hablando directamente, porque no os veo al tener puesta la ponencia en todo el ordenador. Y como los puntos que vamos a abordar son los que hay aquí, si queréis lo hacemos en bloque y cuando ya termine el bloque hacemos las preguntas. Uno va a ser el tema de la implantación del bilingüismo, la habilitación del profesorado. El tercer punto, la evaluación externa, y el cuarto sería la autonomía de los centros con algunas informaciones generales. Bueno, el tema del bilingüismo, paso de todo esto porque esto ya lo vimos el otro día. Una aportación al tema de la LOMLOE. Sabéis que ahora mismo la situación que tenemos es que existe una ley nacional, que es la LOMLOE, que se está desarrollando, están ahora mismo con los borradores de los reales decretos de normativa básica que tienen que publicarse a nivel también nacional para que cada comunidad autónoma lo desarrolle por su parte y poderlo implantar y poner en vigor a partir del curso 22-23. Esto está en fase de observaciones, es decir, ahora se están moviendo los reales decretos a nivel nacional. Esas transposiciones que se hagan a las comunidades autónomas se prevé que se desarrollarán en torno a marzo o abril como muy pronto. Y es verdad que la puesta en marcha sería para los cursos impares en el curso siguiente, en el 22-23, pero por ahora todo lo que os voy a comentar es conforme a la normativa que hay ahora mismo en vigor, ya sea de bilingüismo, sea de autonomía de centro, que es el otro tema que vamos a abordar grande. Os lo comento porque no penséis mucho más allá de lo que pueda pasar a partir de la publicación de la LOMLOE con los reales decretos de desarrollo, porque a partir de ahí tendrán que abrirse nuevos plazos para hacer las modificaciones oportunas. Esto sí que os lo quería comentar porque algunos, sobre todo los directores de los colegios, lo están empezando a preguntar. Bueno, el tema de las titulaciones ya lo abordamos el otro día. Si hay dudas, como habéis hecho en todos estos 15, 20 días que ha habido de margen desde que tuvimos la primera charla, pues estáis mandándome correos y os los estoy contestando o hablando por teléfono cuando tenéis dudas con respecto a titulaciones. Aquí en la Comunidad de Madrid, como sabéis, la normativa del bilingüismo comenzó en la pública en el año 2004 y se extendió a la concertada pues años posteriores, pero ahora mismo lo tenemos en marcha en primaria. Existe extensión al bilingüismo en secundaria y extensión al bilingüismo en infantil. Lo que nos queda para igualarnos a la pública sería el reconocimiento de centros trilingües, que a lo mejor alguno de vosotros tenéis alemán o francés en el mismo nivel que pueda estar el inglés. Pues hay centros reconocidos como trilingües en la Comunidad de Madrid, pero solamente los colegios públicos, no los concertados. No obstante, si alguno de vosotros estuviera en esa tesitura de que podíais ser trilingües, sí que mi recomendación es que nos mandéis un correo electrónico a la asesoría jurídica y a partir de ahí lo intentaríamos mover para hacer presión también para que se reconozcan a estos centros también en la concertada. Os voy a recordar cuáles son los requisitos para que un centro se considere bilingüe en educación primaria y secundaria conforme a la normativa que hay en vigor, que es la del 2015. Toda la normativa, como hice en la otra ocasión, la tenéis en un documento que os mandó ayer Adolfo con los enlaces que espero que funcionen. Y tenéis también un breve resumen de todo lo que voy a ir hablando. O sea que las dudas que podéis tener las podéis recopilar en un papel, las apuntáis y luego después ya veréis que las podéis encontrar también en el resumen que os he hecho en este índice. Requisitos para ser centro bilingüe es que haya un 30% del horario en inglés. El 30% del horario en inglés se calcula a partir de 22 horas y media, porque se descuentan los recreos en primaria. Es decir, el 30% de 22 horas y media estamos en torno a 7 horas que hay que impartir en inglés. De estas 7 horas en primaria que hay que impartir en inglés, 4 tienen que ser sesiones de inglés. Son 4 horas de inglés a la semana que lo que te recomiendan es que sean que sea una sesión al día, es decir, que esas 4 horas que se pueda repartir en cinco días. La mayoría de vosotros lo que tenéis son 5 horas de inglés a la semana para que tengáis una hora diaria, pero el mínimo que establece la norma son 4 horas de la clase de inglés. Y luego se tienen que impartir 2 materias en inglés. Esas 2 materias en inglés serían, en principio, cualquier materia que al principio en la pública se estableció que tenía que ser ciencias naturales y en la concertada se dijo con carácter preferente ciencias naturales, pero después de todo el bagaje que llevamos con los colegios, hemos visto que no son las asignaturas que más se cogen. Es decir, hoy para que os hagáis una idea, las asignaturas que prácticamente todos tenéis es la educación física, la tecnología, la plástica, la música,
los que tenéis asignaturas de libre configuración autonómica, como pueda ser el drama en inglés, esas son las que normalmente están sirviendo para completar ese horario hasta 7, que como mínimo establece la comunidad. Es decir, 4 horas por un lado y 2 materias con 3 horas por otro. ¿Cómo puede ser esto? Pues podría ser, por ejemplo, que música tuvierais 1 hora y educación física 2. O puede ser que tengáis el horario a más, es decir, el mínimo son 7, pero hay centros que nos consta que tienen 8 o 9 horas en inglés porque tienen titulación suficiente del profesorado y el alumnado puede seguir las clases sin ningún problema. Entonces, en cuanto a lo del 30% del horario en inglés en primaria, que sepáis que se calcula así, sobre 22 horas y media y sería como mínimo 7 horas. En secundaria se calcula sobre 30 horas, porque el horario de los chicos es de 30 horas. Entonces, el 30% de 30 horas son 9 horas. De esas 9 horas, 5 horas tienen que ser de inglés. Se sube de 4 a 5 en secundaria, es decir, 1 hora más, y hay que impartir 2 materias en inglés. Es decir, que quedarían otras 4 horas que se tienen que repartir entre 2 materias como mínimo, que podría ser 1 y 3, 2 y 2 o impartir alguna otra materia más en inglés. El hándicap que vais a encontrar en secundaria con respecto a primaria es que cuando comienzan los, entre comillas, itinerarios o como se vayan a denominar a partir de ahora, en las asignaturas que tienen que elegir en tercero y en cuarto, nunca puede ocurrir que un alumno, por elegir una determinada materia, se quede con menos horas de inglés. Eso lo tenéis que tener en cuenta a efectos de hacer, digamos, una programación de los distintos itinerarios que pueden coger en el centro que con independencia de coger uno o otro determinado, pues que siempre cumplan el mínimo horario de las 9 horas en inglés. Número de habilitados que tiene que haber por centro, como mínimo 2. 2 habilitados en primaria y 2 habilitados en secundaria. Sabéis que existe una evaluación externa que es obligatoria en sexto de primaria y en cuarto de secundaria, y el auxiliar de conversación es una figura fundamental que tiene que estar 3 sesiones semanales por cada unidad bilingüe, con independencia de que sea en primaria y en secundaria. Estos son siempre mínimos, que insisto, que puede haber colegios que nos consta que lo tienen a más, tanto el auxiliar como el número de habilitados y la educación primaria y secundaria en cuanto a materias. Pero se empieza con un número de habilitados mínimo de 2, porque a medida que se vayan subiendo los cursos y dependiendo de lo grande que sea el centro, pues no es igual el número de habilitados que se van a necesitar en un centro de una línea que en un centro de 4 o de 5 líneas. En función de las necesidades de los alumnos, tendrá que ser también la habilitación que se tenga por parte del profesorado. Esto es en cuanto a los requisitos de educación primaria y secundaria. Mm, En la extensión del bilingüismo que se ha producido al segundo ciclo de infantil, que fue en el año 2008, hay que decir que, en principio, en el año 2008, no, en el 2014, hay que decir que en el decreto 17 del 2008, que este es el que manejáis todos en infantil, se establece que el currículo de infantil va por ámbitos. Entonces, el ámbito que corresponde a lenguajes, comunicación y presentación, que es en el último curso, en 5 años, ahí se establece que en ese horario que hay de 9 horas, al menos 1 hora y media tiene que estar dedicada a una lengua extranjera, en un mínimo de 2 periodos. Es decir, que tendrían que tener como mínimo todos los niños de la Comunidad de Madrid, con independencia de que estén en un centro bilingüe o no, un mínimo de 2 periodos de 45 minutos de inglés a la semana. Esto se tiene que cumplir por parte de todos. Y a partir de ahí es cómo se calcula el número de horas o de sesiones que se tienen que tener para poder conseguir esta extensión del bilingüismo infantil. Entonces, la implantación, ¿cómo se hace? Pues de forma progresiva. Y se hace progresiva en todo el nivel educativo a elegir por parte de vosotros. Es decir, ha habido centros que han preferido empezar con la implantación del bilingüismo en infantil en 5 años y al año siguiente bajar a 4 y 5 y al año siguiente a 3, 4 y 5, o han empezado en primero de educación infantil con 3 años, al año siguiente 3 y 4 años y al siguiente 3, 4 y 5 años. Eso lo dejó arbitrariamente la Comunidad de Madrid para que se hiciera como vosotros consideréis oportuno. ¿Cuáles son las sesiones que tiene que haber semanales? Pues son 3 periodos semanales de 45 minutos en primero de educación infantil, 4 en segundo de infantil y 5 en tercero de infantil. Como os he dicho antes, según el decreto de infantil, la única premisa que tenéis que cumplir es que al menos tengan 1 hora y media de inglés en tercero de infantil. Y a partir de ahí, los periodos que tenéis que establecer, 3, 4, 5, que siempre son mínimos, también lo vuelvo a decir, igual que en primaria y en secundaria, pueden ser de clases de inglés
o clases en inglés. Y esto es muy importante en infantil porque el problema que se está encontrando en esta etapa educativa es que a lo mejor no contáis con profesorado de infantil que tenga la habilitación para poder impartir una materia en inglés. Y esos 3 periodos que se tienen, por ejemplo, en 3 años, no tienen por qué ser de una materia en inglés, sino que pueden ser de clase de inglés. Y esa clase de inglés, como vimos en la reunión anterior, pues puede ser impartida por profesores de inglés que lo pueden dar en primaria. Y eso da mucho juego en el centro. Es decir, tú puedes establecer que en esa extensión del bilingüismo los 3 periodos sean de clases de inglés. O puedes establecer que los 4 periodos de infantil pues sean de clases de inglés y de 5 de infantil que sean de clases de inglés y clases en inglés. Eso ya depende de la titulación del profesorado. Perdona, Sí. en mi centro estábamos solicitando el bilingüismo en infantil y nos habían dicho que había un decreto, no recuerdo Sí. cuál era, que Ujú. decía que teníamos que impartir asignaturas en inglés que no fuera la específica de inglés. Esto sería psicomotricidad, que era lo que habíamos planteado. Claro. Ya no, en realidad no es necesario. O sea, Sí, quiero decir, sí es necesario. Es decir, es que, a ver, os digo lo del tema de los periodos porque hay que tener en cuenta que en primero y en segundo de infantil, por el decreto de currículo de infantil, no hace falta tener ninguna materia de inglés ni en inglés. No, o sea, no establecen nada con respecto al inglés, es solamente en 5 años. Entonces, ¿qué te dice la norma? La norma te dice que tiene que haber un habilitado, que lo vamos a ver ahora, o 2, dependiendo del nivel de lo grande que sea el centro, que imparta al menos una sesión en inglés. Entonces, si tú coges, por ejemplo, en educación infantil y tienes un habilitado en infantil y te da una sesión, las otras 2 sesiones, los otros 2 periodos pueden ser de clase de inglés. No es que sea, puede ser la psicomotricidad que sea una sesión en inglés y las otras 2, los otros 2 periodos sean de una clase de inglés. Es decir, que lo que digo es que juguéis con eso, porque como no te piden como requisito a mayores que los 3 periodos sean con el habilitado, podéis jugar con eso, con que haya una sesión. Solamente tiene la única premisa es que haya por lo menos una sesión con el habilitado. Entonces, en tu caso, pues si cogéis la psicomotricidad, que eso es muy habitual en los centros, que cogéis la psicomotricidad y que sea el nexo de unión en los 3, en primero, en segundo y en tercero, que lo tengan con la misma persona que les da psicomotricidad, que la asocien los niños a que se da en inglés y que de esa manera, pues esa persona que está habilitada en infantil con el C1 imparta esa clase en inglés, que sería lo mínimo que se puede establecer. Los otros 2 periodos que sobren, o los 3 periodos que sobren, o los 4 periodos que sobren, podrían ser de la materia de inglés. ¿Más o menos te ha quedado claro? sí, claro, era otra cosa Claro. lo que habíamos entendido. Si es así, es mucho más fácil gestionarlo, desde luego. Claro, es que esto, a ver, esto es una interpretación que ahora mismo tiene la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que es bastante extensiva, es decir, que no es restrictiva, porque podría entenderse de la otra manera. Es decir, tú con la lectura de la norma te queda la duda de si tienen que ser clases en inglés o de inglés. Pero digamos que ahora mismo, como están viendo los requisitos y la interpretación que están haciendo es de la manera que os estoy diciendo. O sea, esta misma charla cuando la daba hace 4 años, la daba de otra manera distinta, pero como ahora mismo la interpretación es esa, yo os digo que como lo están admitiendo es como os estoy diciendo. O sea que da muchísimo juego porque es que muchos de los centros estáis dando clases de inglés ya en infantil, muchos. Todos aquellos que tenéis bilingüismo en primaria ya tenéis algo en inglés en infantil y por el hecho de pensar que tienen que ser todas estas periodos con el habilitado os está tirando para atrás para solicitar esta extensión del bilingüismo autorizado por la Comunidad de Madrid y que no os lo penséis, que lo podéis hacer. Es más, cuando tengáis dudas con respecto a cómo poder hacer para que estos periodos encajen con lo que pide la comunidad, eso sí que cuando tengáis el croquis hecho, si queréis me llamáis, quedamos un día, lo vemos o lo hablamos por teléfono antes de que lo vayáis a mandar. Entonces, teniendo esto claro, lo que sí que hay que tener en cuenta como el segundo criterio, el primer criterio sería que al menos una hora tiene que ser en inglés con el habilitado, pero en tercero de infantil tenéis que contar con que al menos una hora y media tiene que ser de clase de inglés. Esa es la segunda premisa, pero como esa es general para todos los niños, esa normalmente la tenéis, la cumplís todos. Lo que tenéis que cumplir aparte es la otra sesión de infantil, que ya tendríais 3 sesiones en inglés con lo que hemos hablado, y las otras 2 lo podríais hacer como vosotros consideréis oportuno, o de inglés o en inglés.
Es cierto que en infantil, como es el salto a primaria y normalmente los de primaria ya tienen sus 7, 8 horas en inglés, aprovecháis muchos de vosotros a que en esos 5 periodos se cuenten horas de inglés y en inglés, además de la hora y media que dais por currículo. Es decir, que los niños de infantil normalmente suelen tener unas 6 horas de inglés entre unas cosas y otras. Eso es muy habitual. Entonces, es verdad que en infantil hay menos movimiento en cuanto a la extensión del bilingüismo, precisamente porque la interpretación de este artículo ha llevado a equívocos por parte de los centros a solicitarlo. Así que ante cualquier duda, pues nos llamáis y nos lo consultáis. Entonces, Entonces, al final, en los mm, 3 cursos, perdóname que te sí, interrumpo nada, por última vez. aprovecha, claro. En los 3 cursos, con una sesión de 45 minutos a la semana de una asignatura bilingüe, con un habilitado, quiero decir, sería suficiente. Sí. Sería suficiente si tienes, mira, si eres un centro de 1 o 2 líneas, te piden por lo menos que haya un habilitado. Y los centros de 3 o más líneas tiene que haber al menos 2 habilitados. Sed listos y con el tema de los habilitados, dar clases a los 2 que tengáis habilitados en el centro, porque si no, también les caduca la habilitación. Entonces, ¿Cuánto puede tiempo ser tarda que en caducar? ¿el qué? ¿Cuándo caduca la habilitación? La ¿Cuántos habilitación años? caduca a los 5 años. Es decir, Estupendo. desde que tú te sacas la habilitación, tienes 5 años para hacerla valer en el colegio bilingüe en el que estás dando clase. Eso sí que Estupendo. lo debéis de tener en cuenta porque el habilitado que normalmente se tiene en infantil no puede impartir clases en primaria en inglés precisamente porque las promociones nuevas son grados de infantil y solamente pueden dar clase en infantil. Entonces, tener cuidado con eso porque es verdad que si no las habilitaciones pueden caducar. Que tampoco pasa nada si caduca una habilitación porque cabe la posibilidad de presentarse al examen de habilitación que es gratuito por parte de la Comunidad de Madrid cuando lo convocan, que es una vez al año, y se hace solamente la parte oral del examen. Lo único que tú tienes que acreditar es que sigues con el potencial suficiente como para poder impartir una clase en inglés. Entonces, ahí tenéis que jugar un poco en infantil con el tema de los habilitados que tengáis y de las sesiones que queráis impartir en inglés. Y el auxiliar de conversación es una figura que también tiene que haber, pero simplemente con una sesión que haya semanal por cada grupo sería suficiente. Es verdad que una sesión es poco y que muchos están más tiempo, 2 o 3 sesiones como están en primaria, pero lo que marca la norma sería esto, auxiliar de conversación mínimo una sesión semanal. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto del bilingüismo en infantil, primaria y secundaria? Aprovecho y os comento también otra cosa. Este año, en la Comunidad de Madrid, en el 21-22, ya se ha implantado en los centros públicos que tienen infantil una ampliación del horario de inglés. Es decir, estas sesiones que hemos visto de que son 3, 4 y 5 han pasado a ser 2 más por cada uno de los cursos. Es decir, en primero de infantil están 5 sesiones, en segundo 6 y en tercero 7. Pensad que como nos llevan como 4 años de adelanto la pública con respecto a la concertada, esto todavía no ha llegado a la concertada, pero probablemente la próxima regulación que haya se tenga en cuenta que se va a incrementar para ser considerado como bilingüe por la Comunidad de Madrid, al igual que la pública, con más sesiones. Entonces, eso también lo comento porque probablemente lo habréis oído en prensa y que salió pues eso a principio de curso sobre todo para indicar que se va a promover el bilingüismo también en la etapa de infantil más de lo que había y esa ha sido la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid. Pues tienen en total 150 y tantos colegios que tienen infantil en centros bilingües y lo que han hecho ha sido apostar por incrementar 2 sesiones más, que como os digo pueden ser de inglés o en inglés. A ver, Sonia, mira, hay una pregunta, bueno, hay dos Sí. preguntas en el chat. Sí, dime. Una por parte de Elena, que dice, pero si se cambia de colegio a otro concertado, ¿ya no valdría la habilitación? Y Magdalena también pregunta que si un profesor habilitado con C1 necesita rehabilitarse. Uno con C1. A ver, son 2 cosas distintas. Y Sí. después, cuando contestes a ambas preguntas, Marta tiene la mano levantada, así que Marta, cuando acabe de contestar Sonia, Vale. puedes intervenir. A ver, la habilitación es personal, es decir, la habilitación se la conceden a Sonia Merino. Entonces, Sonia Merino demuestra con el doc del colegio en el que se encuentra que está impartiendo la clase en inglés, en infantil, en el colegio Divino Maestro. Me lo estoy inventando, ¿eh? Si yo luego después me voy al colegio María Inmaculada
y continúo con mi habilitación en vigor como está porque no han caducado los 5 años y yo puedo demostrar que he estado impartiendo clases en inglés en otro centro, pero que en los docs se demuestra que han sido en inglés, la habilitación no caduca. Es decir, la habilitación es personal. Está ligada al colegio en el sentido de que se pide a través del colegio porque el colegio es bilingüe. Y es más, en centros concertados que aún no son bilingües también se puede empezar a pedir la habilitación, pero no tiene sentido por el tema de la caducidad, porque caduca en el tiempo y un centro que no es bilingüe pues no le interesa tener todavía habilitados para que no corra los 5 años. Pero la pregunta que hacía la primera chica que has comentado, Adolfo, la habilitación es personal. Es decir, aunque te cambies de colegio, sigue valiendo igual y por el tiempo de duración. Es decir, si tú lo has hecho valer antes, pues sigue suspendida la habilitación y por otros 5 años que puedas estar sin utilizarla. En cuanto al C1, a ver, para ser centro autorizado por la Comunidad de Madrid se requiere que la persona esté habilitada. La habilitación se puede conseguir de 2 maneras, habilitación por titulación o habilitación por el examen. La habilitación por el examen, lo que os comentaba antes, hay una convocatoria anual. Los maestros que se encuentran capacitados a un nivel similar al C1, porque ese es el nivel que pide la Comunidad de Madrid, se pueden presentar a ese examen que tiene las partes similares a como pueda ser un examen con cualquier organismo evaluador externo del tipo Cambridge, ¿no? Con sus 4 partes que establecen las 4 destrezas escritas y una vez que apruebas esa parte, pasas a la parte oral con un tribunal, que sería la forma de conseguir la habilitación total. Entonces, una vez que tú consigues ese examen y lo apruebas, te conceden la habilitación y tienes un periodo de 5 años para hacerla valer. Es decir, que tú en 5 años tienes que dar alguna materia en inglés para que esa habilitación no te caduque. La habilitación por titulación, pues puede ser que tú tengas por otro organismo evaluador el C1, hay cada vez más organismos evaluadores que están reconocidos en la convocatoria. Se empezaron con 6 y ahora creo que hay como 27 titulaciones que son válidas para poder ser habilitado. Tanto por instituciones de reconocido prestigio como las que conocemos todos, Cambridge, Trinity, Pearson, el ACTIS del British Council. Hay muchas titulaciones que nos suenan a todos y otras de universidades que también han conseguido que sean habilitantes. Entonces, esa vigencia de 5 años que caduca, si la consigas bien por el examen o bien por titulación, tú no la haces valer, tienes la posibilidad de, cuando terminan esos 5 años, presentarte a la convocatoria que toque solamente la parte oral, como os decía antes, para demostrar que tú puedes seguir impartiendo una clase en inglés. Y de esa manera, pues esa caducidad de la habilitación se interrumpe porque apruebas el examen y tienes otros 5 años más para hacerla valer. Tanto en centros como que estén en centros bilingües que estén impartiendo la materia, como los que vamos a ver a continuación de autonomía de centro, tanto en un sector como en otro, una vez que tú lo haces valer, esos 5 años dejan de contar. Empezarían a contar a partir de que tú no impartas una materia en inglés, es decir, que tú seas maestro, seas tutor y no impartas ninguna materia en inglés. Pues si estás 5 años así sin hacerla valer, sería cuando caducaría. Entonces, lo del C1 sí que es verdad que hay que tener cuidado con el tema de la vigencia de los 5 años. La habilitación por titulación se puede conseguir en tanto que la convocatoria está abierta y la convocatoria se abre pues, normalmente en marzo y dura hasta la siguiente convocatoria, es decir, se tiene todo un año para que profesores que hayan sido seleccionados por vosotros en los centros porque tengan el C1 tengan la capacidad de poder solicitar esa habilitación automática por titulación y que se la concedan. O sea que es un sistema que en ese sentido funciona bien porque tienen todo el año abierto para poder conseguir la habilitación por otras vías que no sea el examen de la comunidad. Al hilo de esto de los exámenes, pues también comentaros que cada vez hay más exámenes que se pueden realizar online. Con todo esto de la pandemia y del COVID, pues también nos ha llevado a que este tipo de exámenes proliferen más. Y, por ejemplo, Cambridge pues tiene un examen que es el de Linguas Skill, que se hace online, que los resultados son mucho más rápidos que si hicierais el Advance, porque en 48 horas tienes el resultado y se puede hacer desde casa. Entonces, esas cosas son planteables y son importantes de tener en cuenta porque igualmente te habilita uno que otro. Es verdad que a nivel internacional pues no va a ser lo mismo tener un Advance que tener el Linguas Skill, que es un examen de capacitación por niveles. Pero a efectos de habilitación de la Comunidad de Madrid sí que es válido, por lo tanto sí creo que deberíais de tener en cuenta.
igual que existe este de Linguas Skill, existen en otros, a otro nivel. Pues eso, el British Council tiene el ACTIS desde hace más tiempo, Pearson también tiene una modalidad online, es decir, ya cada vez hay más exámenes que se pueden hacer por esta vía. Y otra cosa que también os quería contar con el tema de los habilitados es que es muy importante que tengáis en cuenta que en tanto esté en vigor la convocatoria que tenemos actualmente, que es la del 2020, que se prorrogó por el tema del COVID, es decir, tenemos ahora mismo en vigor la del 20, el C1 se tiene que demostrar que se tiene no con carácter general, sino en todas las destrezas. Y ese está siendo una espada de Damocles para muchos colegios, porque cuando piden la habilitación del profesorado con el C1 y no se fijan en que la destreza del speaking tienen un B2, cuando esto llega a inspección educativa, el informe es desfavorable y no conceden la habilitación porque una de las destrezas está con un B2. Entonces, tener cuidado con esto porque lo que ahora mismo marca la Comunidad de Madrid es que se tenga el C1 en las 4 destrezas y que sean por el mismo organismo evaluador en la misma fecha. Esto también lo digo por otras preguntas que ha habido en el sentido de que si yo tengo 2 destrezas con el C1 y tengo que conseguir 2 destrezas con el B2, si me oferta ese examen, ese organismo evaluador de esas 2 destrezas, ¿me valen? Pues te valen si es el mismo organismo evaluador y estás dentro, digamos, del mismo mes, por hacernos una idea. Pero si fue hace 2 años, si tú presentas esos 2 certificados del British Council, que uno es de hace 2 años con dos destrezas con el B2 y con el C1 y ahora otras 2, eso tampoco lo darían como válido. Es decir, tienen que ser con el mismo organismo evaluador, un C1 y las 4 destrezas en el mismo tiempo. A ver, en cuanto a lo que... Perdona, Sonia, Marta, ¿no? hay varias personas con la mano levantada y no sé Pues si... le vas dando paso tú si quieres, Adolfo, Sí, y que vayan hablando. bueno, a Marta le hemos contestado en el chat. Vale. Tiene la mano levantada Elena Fernández. ¿Puedes Hola, intervenir, Elena? Sí, hola, buenas tardes. Mira, Hola. es una pregunta referente a la orden 3207 del 2009, en la que se ampliaban los requisitos mínimos de titulación que debe reunir el profesorado para impartir docencia en inglés en primaria. Esto solamente, efectivamente, hace referencia a inglés. Lo que queríamos saber es si, por ejemplo, a lo mejor en el colegio tenemos una profesora de secundaria de segunda lengua extranjera alemán y queremos que imparta dicha asignatura en los niveles X de educación primaria. Ahora mismo no hay ninguna norma que regule eso y no entendemos que sea justo. Vale, a ver, me pongo un poco en situación al resto de los compañeros. La orden 3207 que dice vuestra compañera es aquella que solamente existe en Madrid, no existe en otra comunidad autónoma. Capacita a los profesores de secundaria para que puedan impartir inglés en primaria. Entonces, filólogos ingleses que prácticamente teníais en todos los colegios porque se estudiaba inglés, esos filólogos ingleses podrían impartir la clase de inglés en primaria. ¿Qué pasa? Que tienes razón en lo que dices, es decir, hay colegios que en lugar de impartir el inglés, que eso lo tienen cubierto, el problema lo tienen en francés o lo tienen en alemán, pero más que nada porque hay falta de profesorado que puede impartir esa materia. Nosotros a nivel particular, con casos muy puntuales, y en este caso, pues lo mismo, decirte que me pasaras un correo electrónico con vuestra situación y se valoraría para mandarlo a la consejería. En casos puntuales hemos ido precisamente a lo que te decías tú, que por analogía esta orden se extendiera también a otros idiomas, no solamente al inglés, y con carácter muy excepcional, argumentando bien que no existía profesorado que pudiera impartir esa materia en el mercado, que era por un tema de sustitución, por ejemplo, por una embarazada. Cosas así muy puntuales sí que han admitido que se pudiera impartir francés por parte de un filólogo francés que ya tenía el colegio, por ponernos un ejemplo. Pero esta norma que tú comentas es verdad que solamente habla de inglés, pero que es verdad que por analogía en casos muy puntuales lo viene admitiendo también la Comunidad de Madrid. Así que si tienes alguna cosilla, mándamela y lo vemos. Sí, porque de hecho lo consultamos a nuestra inspectora y nos comunicó que efectivamente solamente era en inglés y que no se contemplaba en otros niveles. Claro. Nosotros le decimos que es que somos un línea 1, entonces ya se complica todavía más la cuestión. Entonces, sí, si podemos solucionarlo, te mando un correo, Sonia. Gracias. Vale, muy bien. Sonia, tenemos otra mano levantada aquí, pero pone coordinadora de Veda, así que no sé exactamente su nombre. Nada, tú dile, coordinadora Veda, que hable. Coordinadora de Veda, puedes intervenir. Vale, pues nada, ahí se ve la mano levantada, pero no
Si no se dice nada, pues continúa, Sonia. Vale. Hola, buena, perdón. Yo la había levantado también, pero bueno, a lo mejor soy yo, a lo mejor es el mío el error, no lo sé. Mira, era Sí, para... eres tú, Ah, pero es que pone pues en tu claro, pie de imagen pone coordinadora de Veda. porque es de mi compañera coordinadora, claro, Venga, eso es. pues Vale, nada, pues venga, nada. Sí, adelante, porque Bien, la voz es un poco sí, un grave. poquito cambiado, sí, Sí, bueno. venga, dale. Nada, era solo un detalle, Sonia. Mira, Sí. entonces, solo una pequeña aclaración. Un profesor que esté trabajando durante años en primaria dando clases de inglés es habilitado y no da ninguna otra asignatura, se supone que está utilizando su habilitación, que no le No, caduca, no, ¿no? no, no. Si da la clase de inglés, una cosa Eso da es. la clase de inglés y otra en inglés. La Vale. clase de inglés no se cuenta a efectos de caducidad de la habilitación. Tienes que impartir alguna clase en inglés. Ujú. Vale, me Es había decir, parecido entender eso. Me había parecido entenderlo. claro, Vale, el vale. maestro que puede dar la clase de inglés y la está impartiendo en un centro bilingüe, da su clase de inglés. Sí, Pero no imparte una materia en inglés, aunque esté habilitado, porque normalmente los tenéis a todos habilitados. Para claro. que hacer valer esa habilitación tendría que dar, pues, una plástica que, es muy general, que como son todos maestros generalistas, pues la hora o las 2 horas de plástica las de este profesor para que no le caduque la habilitación. Porque además pensar que no te indica un número de horas determinado que se tenga que dar para que esa habilitación no le caduque. Simplemente con que dieras a un curso sería suficiente. Y no te dice tampoco el número de horas. Es decir, si tenéis 2 horas de música y una de plástica, con que diera esa hora de plástica en inglés ya no le caducaría la habilitación. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Más? Bueno, pues continúo. A ver, el tema de los auxiliares de conversación, como sabéis, son 3 sesiones en primaria y una sesión en infantil. Una cuestión con respecto a los auxiliares de conversación, pensar siempre que el auxiliar de conversación no puede sustituir al profesor. Va de la mano, es decir, sirve de apoyo al profesor, pero la clase la tiene que llevar el profesor, es decir, a todos los efectos, él es el responsable de los niños, pero lo que no se puede hacer dentro del colegio es que en el momento en que entra el auxiliar de conversación, el profesor desaparezca. Es que no puede desaparecer, es que digamos que la clase del volcán, que ahora mismo estáis todos con el volcán de La Palma, pues para dar esa clase en inglés, pues claro que podéis tirar del auxiliar de conversación para que os ayude, pero es para ayudar, no para que él dé toda la clase. Es decir, que los parámetros de cómo impartir esa materia o por dónde queréis ir en cuanto a contenido se los tenéis que marcar vosotros, porque muchas veces los auxiliares de conversación que constantemente en las formaciones estamos pendientes de su feedback con los colegios, en general están todos contentos, pero hay veces que se quejan de que tienen demasiada carga o que existe mucha responsabilidad o les descargan, se descargan los profes de responsabilidad y se la adjudican a ellos para impartir contenidos de materia. Entonces, pensad que es como cuando va un profesor de prácticas de magisterio, es que es exactamente igual. No se puede descargar el contenido de la clase para que la dé el profesor y que se quite de en medio el profesor titular. Es que van de la mano. Entonces, con eso tener cuidado porque es verdad que son gente muy competente, nos podemos apoyar mucho en ellos, muy creativos, lo estáis viendo en los coles, pero que tienen que ir de nuestra mano. A ver, el tema de la habilitación, como ya lo hemos ido hablando, pues sí que es verdad que para la habilitación, acordaos, todo aquel que se habilite, que quiera habilitarse, tiene que acreditar también el certificado de delitos sexuales. Eso no lo olvidéis, que cada vez es más fácil conseguirlo. Todos aquellos que tenéis certificado digital o el DNI electrónico lo podéis conseguir a través del móvil o del ordenador. También yendo a la calle a la Bolsa aquí en Madrid, que tenemos esa gran suerte, pues te lo conceden prácticamente en el momento con cita previa. Es decir, que hay muchas formas de conseguir el certificado de delitos sexuales, pero para este examen en concreto te lo piden. Así que eso tenerlo en cuenta. A ver, la vigencia ya la hemos hablado de los 5 años y el tema de los 5 años de la publicación de la nueva y de las 4 destrezas que también lo hemos tratado. A ver, aquí en este grupo que hay coordinadores nuevos de colegios Veda que no son nuevos como centro bilingüe, porque el centro es bilingüe desde hace mucho Sonia, tiempo. perdona un segundo Sí, antes de que continúes. sí. Carolina ha levantado la mano, así que Carolina. Sí, gracias. Hola, Sonia. Mira, Hola. respecto a la habilitación, el Sí. año pasado entró una profesora con contrato COVID que tenía C1, cuando la normativa aún permitía que no era necesario que tuviera un C1 en todas las partes. Estuvo dando Science, pero el colegio
lo que sea, no lo sé, no solicitó la habilitación. Entonces resulta que ahora no tiene una de las partes con un C1, entonces no hay, aunque esté en el doc del año pasado como que ella estuvo dando clase, no puede solicitarlo de ninguna manera. Es que ahí sí que tenéis es un problema porque todos los contratados COVID del año pasado estaban conforme a la resolución que os comentaba antes de la convocatoria del 2020, que es anterior. Es decir, la resolución del 2020 en el anexo 6 ya establece que tienen que ser las 4 destrezas en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que tienen una destreza como el B2 de cualquiera de ellas en el listening, se pueden encontrar con este problema, que no tiene no les han acreditado con la habilitación o no la han pedido. Entonces, si no la han pedido, yo en este caso concreto te diría que mi recomendación, vamos, cuando llamáis, así os lo digo, es que esta gente se presente a un examen de estos que hay que son online. Porque normalmente tienen el nivel suficiente y por esto no les va a coartar en su carrera profesional. Entonces, ahora mismo que tienen el ritmo cogido de impartir las clases en inglés, como me has dicho que ha estado todo un año, que aprovechen y se saquen el C1 de las 4 destrezas con un examen de este tipo como el Linguas Skill. Es lo más rápido. Vale, fenomenal, gracias. A ver, entonces, como os decía antes, aquí hay centros que son también bilingües en secundaria. Y sabéis que una característica distinta del inglés en primaria es que existe un currículo nuevo en secundaria que es el de inglés avanzado. Este currículo de inglés avanzado es distinto al inglés curricular normal, es distinto en el sentido de que los contenidos son los mismos de unos y de otros, pero es ampliado en el sentido de que pues tiene cuestiones de literatura inglesa, de cultura inglesa, de los países anglosajones. Es bastante interesante y entretenido para los chicos que tienen el nivel, pero es totalmente optativo por parte del centro ofertarlo o no. Lo que pasa es que sí que cabe la posibilidad de que lo tengáis y por eso lo tengo que comentar. Todos aquellos que son bilingües por la Comunidad de Madrid autorizados en secundaria, tenéis la potestad de poder solicitar este currículo de inglés avanzado e implantarlo. Lo que pasa es que también se pide una acreditación del profesorado, que es un examen distinto al de la habilitación lingüística. Y este examen de acreditación es también con una convocatoria anual. Existen unas posibilidades de ser convalidado esta acreditación por unos cursos que se tengan realizados en el extranjero, pero que es muy difícil de conseguir, porque tienes que tener todos los estudios en inglés, tienes que haber presentado el máster o sea, el trabajo de fin de carrera también en inglés. Es decir, que poca gente lo consigue por convalidación de estudios, pero este examen, dentro de lo que cabe, no es tan complicado como pueda resultar el de habilitación, porque este examen consiste en presentar una unidad didáctica en inglés ante un tribunal. Entonces, con tiempo suficiente, normalmente los profesores lo suelen conseguir. Además, ¿quién se presenta a estos exámenes? Pues los filólogos ingleses, que son gente que está preparada para ello, ¿no? Y entonces, una vez que se tiene profesorado acreditado en el centro para poder impartir este inglés avanzado, lo que se suele hacer es que cuando llegan a secundaria, igual que ya empezáis a nivelar en sexto de primaria, que ya sabéis más o menos qué niños son de A2, de B1 para realizar el examen, cuando llegan a secundaria, primero de la ESO, si organizativamente se puede, y me consta que se puede porque los colegios lo hacen, lo que normalmente se suele hacer es que se nivela a todos los niños de secundaria, de primero de la ESO, por el mismo parámetro. Como ya tenéis exámenes hechos los de sexto de primaria, sabéis qué niños tienen un nivel más alto y cuáles no, y hacéis coincidir que todos los niños de primero de la ESO tengan clase de inglés los lunes de 9 a 10. Y en esa franja horaria de 9 a 10, lo que se hacen son grupos de que unos van al inglés curricular y otros van al inglés avanzado. Este año y el anterior está siendo un tanto particular porque esto no se puede hacer porque no se pueden mezclar niños por el tema del COVID. Pero sí que es verdad que dentro de la misma clase puede haber alumnos, puede haber en ese momento un desdoble de chavales y que unos se queden con el profesor que tiene la acreditación en inglés avanzado e impartan en inglés avanzado y el otro grupo pues lo haga con el profesor de inglés. Es que esto hay muchas formas de hacerlo en función del profesorado que tengáis en el centro. Pero insisto que este no es un currículo que obligatoriamente se tenga que implantar por parte del centro, que como también el currículo es por curso, se puede decidir por parte de un centro que se tenga en primero de la ESO y no en el resto, o que se empiece en tercero de la ESO y en primero y en segundo no se tenga, porque son currículos por cursos escolares, por años, es decir, está el currículo de primero de la ESO, de segundo de la ESO, de tercero y de cuarto, y te puedes enganchar al que quieras. Y esto se hace fundamentalmente cuando se tiene al profesorado acreditado para ello. También tiene la caducidad de los 5 años, por eso hay que hacerlo valer.
Es una opción de centro que debéis de valorar y tener en el momento en que tengáis profesores acreditados, e insisto en ello. No antes, porque si no, esto es como cuando se dice, no, es que yo quiero impartir la educación física en inglés, pero todavía no tengo al profesor. No, no, no. Aquí hasta que no tengas al profesor contratado que tenga el C1 y pueda dar la educación física, no lo plantees como una opción de centro, porque si no, al final, pues tienes un problema de cara a la inspección. Entonces, no sé, me imagino que habrá centros de aquí, que de los que estamos hablando, de los coordinadores que estéis por aquí, que tengan esta posibilidad del inglés avanzado y funciona bastante bien, al menos que conozcáis que existe. Y el tercer punto sería el tema de la evaluación externa. La evaluación externa sabéis que se hace en sexto y en cuarto. Es verdad que hemos tenido el problema del año del confinamiento. Perdona, Sonia, hay Vale. sí, hay mano levantada del Colegio Obispo Perelló. Vale. Así que, bueno, ha hecho una pregunta en el chat también, pero vamos, ya que Sí, pues va a coméntalo si quieres. intervenir, pues que Sí, no, que la haga, por eso. hazla directamente. Adelante. ¿Coordinador o coordinadora de Obispo Perelló? Bueno, mira, voy leyendo la pregunta que ha puesto en el chat. Este Sí, curso tenemos inglés avanzado en tercero de la ESO y sí. el curso que viene lo tendremos en cuarto. ¿Un alumno que ha cursado inglés normal en tercero puede cursar inglés avanzado en cuarto? Sí, sí se puede. Es decir, la elección de los alumnos que vayan a inglés avanzado o inglés curricular normal es una decisión de centro. Es decir, en función de los exámenes que vaya haciendo el niño, si se ve que tiene un nivel cada vez mejor, más avanzado y que le puede aportar el tener inglés avanzado en cuarto de la ESO, se le puede cambiar sin problema. Siempre hablando con los padres y comentándoselo, porque igual que se suben, también se pueden bajar, ¿eh? Es decir, y yo tengo más consultas de lo contrario, es decir, si hay un niño que empieza muy bien en primero de la ESO con un nivel B1, pero se ve que no avanza y que le va a costar en tercero de la ESO, porque el nivel de tercero de la ESO que se marca en inglés avanzado es normalmente de un nivel B2 ya. Entonces, si ves que no llega a ese nivel B2 en tercero de la ESO, tú le puedes mandar a que vaya al inglés curricular normal, porque le va a ir mejor. Daros cuenta que a efectos de examen luego después en la EBAU, que esa es la gran preocupación, que luego la EBAU la saquen, da igual que estudies inglés curricular o inglés avanzado, porque el currículo de inglés curricular normal está, o sea, lo tiene el de inglés avanzado con una ampliación. Entonces, curse uno u otro, va a estar preparado para el examen de la EBAU. Pero es mejor para él estar en el nivel que corresponda a la exigencia que se le ha hecho en el colegio y a los resultados que vas teniendo, claro está. Eso sí que se puede hacer. A ver, entonces, en cuanto a la evaluación externa, sabéis que es en sexto de primaria y en cuarto de la ESO. El de sexto de primaria del 2019, ese olvidaros porque probablemente ese examen nunca se llegue a hacer por lo que supondría de follón ahora mismo a nivel de, pues eso, de gestión. Pero el de cuarto de la ESO, eso sí que aquellos centros que estéis aquí, que en cuarto de la ESO ya erais bilingües por la Comunidad de Madrid, que a lo mejor hay alguno, y que los alumnos en el 2019 estaban en cuarto de la ESO ya bilingües, esos alumnos sí que se pueden examinar ahora, antes del 31 de enero, en una convocatoria que han abierto especial para que ese grupo de chavales pues no tuvieran el perjuicio con respecto o la discriminación con respecto a otros cursos, pues por el tema del COVID, ¿no? Que entonces han abierto esa posibilidad y estáis, pues eso, mandando listados y recopilando a gente para que puedan realizar el examen. Pero es una cuestión puntual por el tema del COVID del 2019, ¿eh? Eso es puntual. ¿Cómo es la situación normal? Pues que se abre una convocatoria de exámenes para sexto de primaria y para cuarto de secundaria. Se hace a través de una licitación de organismos evaluadores que se presentan a la Comunidad de Madrid, porque abren un concurso para ver quién quién es el adjudicatario de esos exámenes. Y bueno, pues hasta ahora ha sido prácticamente todos los años Cambridge, hasta el año pasado que cambió a PeopleCert, que sabéis que hay un cambio. Y este año puede volver a cambiar, es decir, tenéis que estar abiertos a que pueda haber cambios todos los años, porque una vez que se abre la licitación y ser un concurso público, pues hay unos ítems que tienen que cumplir todos y que el problema de todo esto es que el resultado lo da muy tarde. Las licitaciones se abren en enero, normalmente enero-febrero, y hasta después de Semana Santa no sabemos el resultado. Y eso sí que es verdad que supone a nivel organizativo de centro una cuestión bastante compleja y ya no os digo a nivel de gestión de los exámenes, a nivel de organismos evaluadores, que lo vivimos en primera línea.
Entonces, bueno, mientras esto siga así, pues hay que estar un poco atentos a lo que vaya ocurriendo. Seguir el marco común europeo de referencia de las lenguas para programar un poco lo que es el contenido de la asignatura que marca y, bueno, pensad que sea de una manera o de otra, los niños van a ser evaluados de A2, B1 en sexto de primaria y en cuarto de secundaria que lo abren a B1, B2 y C1. Hay unas causas de exención para no realizar los exámenes, que los tenéis ahí. Incorporación tardía al sistema educativo, alumnos de necesidades educativas especiales, que tengan adaptaciones curriculares muy significativas, que tengan dificultades graves para hacer el examen o que hayan hecho ya el examen con el mismo organismo evaluador que va a examinar. Eso también sería un motivo de quedar exentos de hacer el examen. Pero son, en principio, pruebas gratuitas que costea la Comunidad de Madrid, que ya os digo que con carácter excepcional el de cuarto de la ESO va a ser financiado nada más que en 100 euros, pero esto es por una cuestión puntual, pero solamente para los alumnos del 2019. Entonces, evaluación externa de organismo evaluador externo, sexto de primaria y cuarto de secundaria, es decir, que este año tocará a los alumnos que tengáis en estos cursos. Y, por último, quería abordar el tema de la autonomía de centro. Habrá algunos de los coordinadores que estéis aquí que vuestro colegio no tenga la denominación de bilingüe por parte de la comunidad, es decir, que no sea autorizado como bilingüe. ¿Por qué? Porque aquí en Madrid, que solamente existe en esta comunidad autónoma, y yo lo considero como una ventaja con respecto a otras, cabe la posibilidad de que el centro decida en el marco de unos parámetros que son mucho más amplios y mucho más extensos que lo que marca el bilingüismo, que marque que su autonomía va a consistir en potenciar el idioma inglés de una manera distinta a como se hace con el bilingüismo de la comunidad. Eso puede conllevar que si en el centro, por ejemplo, solamente tengo un habilitado, para que no pierda esa habilitación y que el colegio ya se vaya viendo que vaya a potenciar el inglés, pues ese habilitado está en educación física, por ejemplo, pues puede impartir esa clase de educación física en inglés y nada más que esa clase. Entonces, vuestra autonomía de centro consiste en que estáis potenciando el inglés, no como marca el bilingüismo de la comunidad, que serían por lo menos 2 materias en inglés, sino que sería una, y esa es vuestra manera. Entonces, eso se hace con unas modalidades que existen de documentos que hay que presentar, que todo esto se hace en el primer trimestre del curso escolar anterior a cuando lo vas a implantar. Es decir, en este primer trimestre de septiembre y diciembre tenemos de plazo para presentar el famoso anexo 2, que algunos conocéis, y ese anexo 2 que refleja cómo voy a impartir yo la potenciación del inglés en mi colegio, lo tengo que presentar ahora para hacerlo valer en el curso 22-23. Normalmente abren unos enlaces la Comunidad de Madrid para que sea más rápido y lo hacen con unos modelos que ya se hacen vía plataforma online con la comunidad. Esos ahora mismo no están abiertos, pero es verdad que en breve, en cuanto nosotros veamos que están abiertos, os mandaremos la circular para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué pasa? Que esto ocurre en educación, no existe en infantil. Eso sí que es verdad que algunos lo preguntáis, pero esta autonomía de centro no está prevista para infantil. Solamente es para primaria, secundaria, bachilleratos y los ciclos formativos. Entonces, esta autonomía de centro, en primaria, los centros que sois bilingües, pues no se lleva a cabo, salvo que lo tuvierais de antes, porque esta normativa es anterior a la del bilingüismo, como veis es del 2014 y la del bilingüismo es del 2015. Entonces, hubo algunos centros que empezaron con esta autonomía de centro y que luego lo que se hace es ir de alguna manera quitando esa autonomía de centro porque va subiendo el bilingüismo en primaria y como es con carácter progresivo año a año, pues se va comiendo, entre comillas, a lo que es la autonomía. Pero esto que en primaria no es tan normal, es decir, porque hay muchos centros que sois bilingües por la Comunidad de Madrid, cuando llega a secundaria la cosa cambia. ¿Por qué? Porque los requisitos para conseguir el bilingüismo en secundaria son difíciles de conseguir, pero son difíciles de conseguir precisamente porque la dificultad viene en conseguir el número de habilitados en secundaria. No hay tanta facilidad para conseguir habilitados. Entonces, si no existe este número de habilitados para dar 2 materias en inglés, los centros cuando llegan a sexto empiezan a plantearse a nivel de equipo directivo si lo que puedo hacer es continuar y pedir la extensión del bilingüismo a secundaria en función de todos los parámetros que marcan o continuar potenciando el idioma inglés vía autonomía de centro. Yo me reúno con todos los centros que llegan a ese punto, que este año mañana tengo la primera reunión en un colegio y se hace una valoración en conjunto para ver
con todo el profesorado que se tiene y con las materias que se podrían impartir en inglés, si se llega a cumplir los requisitos para ser bilingüe o no. Si vemos que en esta pequeña consultoría que se hace a nivel de centro, si vemos que no es viable la extensión del bilingüismo a secundaria, pues se opta por esta autonomía de centros. El año pasado, para que os hagáis una idea de todos los colegios que visité que estaban en esta tesitura, visito a todos los que están en sexto de primaria, pues un 30% optó por el bilingüismo en secundaria, que se lo han concedido, claro. Y el resto optaron por la autonomía de centro. Autonomía de centro puede conllevar lo mismo, que impartáis más horas de la clase de inglés, porque veáis que la potenciación que vosotros queréis hacer ya en secundaria es de la materia de inglés, para conseguir el B1, B2, C1, que veis que les va a servir a los niños, ¿no? Entonces, sería una vía de potenciación, el implantar un currículo de más horas de inglés en la materia de inglés. Pero hay otros que solamente, como decíamos, pues tienen al profesor de música en inglés. Si esto es así, pues si el profesor de música es el único que tiene la habilitación, hacerla valer, pero por la vía de la autonomía de centros, pero no por la vía del bilingüismo, porque no lo van a conceder por no tener a los dos habilitados. Entonces, esta opción de centro, ya os digo que cuando lleguéis a sexto la tenéis que valorar con el equipo directivo y os reuniréis conmigo, porque ya os digo que en este trimestre es cuando me suelo ver con todos los centros y se hace una valoración en conjunto, que no es ni mejor ni peor, es una cuestión de centro y de ver si quiere continuar o no por esta vía. También he de deciros que de centros que han empezado con el bilingüismo en primaria y han visto que por lo que sea, por la zona o por el tipo de alumnado, no encaja, pues cuando llegan a sexto de primaria cortan y ya no quieren continuar ni con el refuerzo de inglés a través de la autonomía o con el bilingüismo en secundaria. Son los menos, es cierto, pero alguno hay, que son los propios padres los que dicen, no, es que ya en secundaria ya no queremos que haya tanto inglés y que se refuercen las materias como se ha hecho hasta ahora. Pues bueno, pues otra línea a seguir. Se puede tener el bilingüismo hasta sexto y luego continuar con el currículo normal en secundaria. Son vías que están abiertas a cualquier posibilidad. Esto es todo lo que os comentaba de todo lo que hay autonomía de centros. Y también quería comentar que en la Comunidad de Madrid sabéis que tenemos una serie de materias que son de libre configuración autonómica, que eso son distintas a las que puedan tener en Castilla y León, Andalucía o Galicia. Son materias propias de la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos la de ampliación de lengua extranjera e inglés, que normalmente se suele coger por parte de los profesores de los centros porque tienen profesorado para impartir la docencia y por parte de los alumnos, pero hay muchas otras materias que se puedan dar y que pueden darse en inglés. Se suele coger pues el teatro, todos aquellos que tenéis el drama en inglés en primaria, pues se puede coger el teatro para impartirlo en inglés, se puede coger canto coral, oratoria y retórica, que lo cogió también un centro, en lugar de hacerlo en español, pues hacerlo en inglés. Es decir, que tengáis también en la cabeza que existen una serie de materias en secundaria que pueden ser opcionales para el alumno, pero pueden ser interesantes a la hora de potenciar los idiomas. No solo de la misma clase de inglés, sino que también podéis impartir otras materias en inglés. De los auxiliares de conversación ya hablamos el otro día y luego, bueno, comentaros que con el tema del COVID siguen los mismos criterios que tengáis en el centro a efectos de tener la coordinación con el coordinador COVID y que, bueno, pues cumplen lo mismo que aunque sean estudiantes de comillas, en la inmensa mayoría, están cumpliendo con la normativa que existe en los centros a nivel del seguimiento del COVID. La célula Europa, también os lo recuerdo. Aquellos que no tenéis célula Europa o que no os suena, os tenéis que poner en contacto con Jacobo Lería, que es mi compañero de la sede nacional del departamento pedagógico que lleva justo este departamento de Célula Europa y que simplemente con el hecho de llamar y decir que sois coordinadores VEDA, él os toma nota, sobre todo del correo electrónico, y os va a mandar a nivel mensual un boletín, que es el boletín de Célula Europa, que os va a ir informando de todas las novedades que hay a nivel de la Unión Europea. Y son muchos concursos o muchos premios o el propio Erasmus Plus, que son a muchos, que se pueden hacer en unos plazos establecidos y que podéis contar con esa información a través de Jacobo. Así que quedaros con su nombre, Jacobo Lería, preguntáis por él en la sede nacional, que es el mismo teléfono que el nuestro, pero terminado en 00. Sería el 91 328 80 00. Esa es la sede nacional, preguntáis por él, decís que sois del programa VEDA y que habéis estado conmigo y a partir de ahí os apuntan. Sí, Sonia, acabo de poner en el chat tanto el correo electrónico como el teléfono. Vale.
Muy El bien. teléfono es el que acabas de decir, el correo electrónico sería europa@ferececa.es. Eso es. Da gusto tener un amigo así que está atento al chat. Es que esto de hacer una charla de este tipo, estando pendiente de todo, es prácticamente imposible, así que vaya lujo tenerte, Adolfo, de ayudante. A ver, y en cuanto ya ves tú, el director es el que me ayuda a mí, es impresionante. Aquí somos todos compañeros, está claro. Bueno, y en cuanto a la información general, pues también deciros que existen 2 convocatorias a nivel, y de la Unión Europea e internacional, muy importantes, que cada vez se está haciendo más uso de ellas en los colegios, que es la de los profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos y Canadá, aunque el año pasado la ampliaron también a otros países, y los auxiliares de conversación de español en el extranjero. Eh, a ver, estas convocatorias suelen salir en noviembre y diciembre, se sacan a nivel nacional, pero aunque vosotros no tengáis el correo de nacional, una vez que estas se publican en el boletín del Estado, una vez que la publican para los directores de los centros a nivel nacional, yo también suelo hacer una anotación para que Adolfo os la mande a vosotros y estéis informados de estas convocatorias porque son bastante interesantes. Esto es para salir al extranjero durante un periodo de tiempo en el que se pide excedencia en el colegio y se alcanza un nivel de inglés suficiente como para volver y conseguir el C1 rápidamente y ponerte a impartir docencia en una materia determinada en inglés. La de los profesores visitantes es una que está dando muchísimo juego a los centros. Ya os digo, excedencias de 1 año, hasta de 2 años se suelen conceder para que vaya allí, esté como profesor allí y cuando vuelva aquí a España se examine del C1 y lo tenga más fácil. Así que, bueno, pues yo en principio dejo aquí el correo electrónico mío por si tenéis alguna duda, es soniamerino@ferececa.es. Adolfo también me pasa muchas consultas que le hacéis directamente a él y, bueno, como habéis visto, aquí somos un equipo y lo que no sabe contestar uno lo contesta el otro, sino el equipo de auxiliares, de exámenes, de extraescolares, porque aquí en el programa VEDA pues estamos para ayudarnos unos a otros. Así que gracias por escucharme y espero que todas las dudas que tengáis las podamos resolver. Si no ahora, pues en momentos posteriores que me podáis mandar un correo. Vale, mira, Sonia, está entrando alguna pregunta más que Vale. ahora te traslado. Por supuesto, antes de cortar la sesión, si queréis hacer alguna pregunta más, Claro. la podéis hacer. Y sí que os recuerdo que las direcciones, no solamente de Sonia o mi propia dirección de correo electrónico, sino la de todos los compañeros del equipo de VEDA, las tenéis en el calendario de actividades que os envié. Ahí en la última página aparecen todos los compañeros del equipo, cada uno, digamos, en el área correspondiente, y ahí tenéis las direcciones de contacto. Y mira, María Cabanas sí. Pregunta, ¿las condiciones de los profes visitantes son las mismas que las del profesor en España? ¿Las condiciones de qué te refieres? ¿A las Profesor condiciones? visitante. Sí, a ver, los profesores visitantes, bueno, eso tenéis que ver la convocatoria. Se abre a distintos estados de Estados Unidos, a Canadá y a otros países. Se pide una serie de requisitos. Si los cumplís, se pasa un proceso de selección. Vienen a hacerlo aquí a España, el proceso de selección, y entonces os mandarían como profesores allí, normalmente de clases de español o clases que impartan ellos en español. Entonces, a la vez que vosotros estáis enseñando español, estáis recibiendo el aprendizaje del inglés, pues porque el resto de los compañeros son de inglés. Y es más, pues se mantiene, digamos que lo que cobra un profesor allí es lo que vais a cobrar vosotros. Que, claro, pues habrá estados de Estados Unidos que el poder adquisitivo sea más alto y pues cobréis más, pero también la vida es más cara. Entonces, una cosa es por lo comido por lo servido, pero son experiencias que normalmente suelen resultar muy positivas. Y María, si quieres hablar de este tema en concreto, te diría que llames a Jacobo, porque precisamente Jacobo ha estado, no él como profesor visitante, sino porque a su mujer la mandaron como profesora visitante a un estado de Estados Unidos, tiene una experiencia personal de haber estado 1 año fuera. Entonces, quizás sería bueno que hablaras con él para que te comentara cuál ha sido su experiencia. Hay otra pregunta muy interesante sobre este mismo tema y es que nos la hace Magdalena. Dice que si los sueldos son los de España o los del país visitante. No, es lo que decía, son los del país visitante. Sí.
Son los del país visitante, pero también tenéis que contar con que no es lo mismo vivir allí que aquí, que allí la vida será más cara, imagino, vamos. No sé por qué no he estado. Sí, bueno, Beatriz Miranda también hace una pregunta. Sí. Hola, mi única pregunta es si me puedes repetir lo que dijiste de aquellos colegios públicos que ya llevan varios años con más horas de inglés en infantil y que tienen pinta de que la concertada va a seguir su estela. Ah, sí. Lo que he comentado antes es que en principio lo que os he dicho, que siempre cuando damos estas charlas explicamos cuál es la normativa que hay en vigor en este momento. Por si acaso habíais oído algo que en la pública se iba a incrementar el horario de inglés en infantil, es lo que he comentado que se ha hecho, y en lugar de que haya 3, 4 y 5 sesiones, como hemos visto, como requisitos para poder ser bilingües en infantil, pues lo han puesto en 2 sesiones más por curso, es decir, que van a ser 5, 6 y 7, pero habrán empezado, me imagino, en 3 años y tendrán 5 sesiones. Al año siguiente serán 6 y al año siguiente serán 7. Otra pregunta por parte de Craig. Dice, ¿han decidido si evalúan con Cambridge o Language Cert en sexto y cuarto de la ESO este año? No, es lo que os he comentado, que ojalá se hiciera ya, ¿verdad, Adolfo? A nosotros esto nos trae de cabeza y en todas las reuniones que vamos a la consejería lo comentamos, pero es que las licitaciones públicas no se pueden abrir hasta que no comienza un nuevo presupuesto y los presupuestos van desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, la licitación, como muy pronto, la sacan en enero, se presentan unos organismos evaluadores que tienen que cumplir unos requisitos con unos plazos y ya os digo que hasta en torno a la Semana Santa y ahí no se sabe cuál va a ser el organismo evaluador. Es verdad que muchos, la queja general es que no es lo mismo preparar para un examen de Cambridge que si se hiciera de Trinity o como ha sido el de PeopleCert. Lo sabemos, pero es que no hay otra opción porque son exámenes que programa la Comunidad de Madrid. Entonces, por eso insistía en que intentéis formar a los alumnos en el marco común europeo de referencia y no centraros únicamente en un tipo de examen, por si ese examen no es el que se lleva a cabo, que es lo que pasó el año pasado. Todo el mundo se pensaba que iba a ser Cambridge, no fue PeopleCert y el tipo de examen fue diferente. Similar, pero no igual. Claro, esto tened en cuenta que depende de la Comunidad de Madrid, no del programa VEDA. Entonces, claro, en el caso de que sea Cambridge, pues lo tenemos más fácil porque todos los colegios del programa VEDA hacéis la evaluación con Cambridge, pero en cualquier caso la decisión es de la Comunidad de Madrid. Así que si es otro evaluador, nosotros lo que haremos será estar ahí para ayudaros, como hicimos el curso pasado. Pero vamos, utilizad, tener en cuenta los criterios que os está diciendo Sonia, porque hasta Semana Santa no se va a saber quién lo hace. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas. Si hay alguna más, hacedla ahora o, como se dice en las bodas, callad para siempre. Y nada más, únicamente antes de despedir la sesión, recordaros que ya la próxima reunión será el 10 de noviembre, ya con todos los coordinadores VEDA de aquí de la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, parece que hay una pregunta de última hora. María Cabanas. Sí, perdona, Adolfo. Sí. Los coordinadores VEDA Kids también estamos convocados a esa reunión del 10 de noviembre, porque en la anterior reunión me comunicaste que no, pero esta sí, no lo entiendo. No, VEDA Kids es el 17. Si veis el calendario de actividades, si veis, repito, creo que estaba sobre la página 9 o así, pero no lo recuerdo de memoria, viene las reuniones y eventos del programa VEDA para este curso. El día 10 de noviembre hay reunión de coordinadores VEDA generales. El 17 de noviembre, reunión de coordinadores VEDA KIT. Esas son en horario de 3:30 a 5:30. Y este trimestre al menos, o sea, las de noviembre van a ser online, igual que ahora. Muchas gracias. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Sonia. Nada. Por tu presentación y por la clarificación de todas las dudas. Muchas gracias a todos vosotros por participar en la sesión y nada, mucho ánimo que ya estáis pues desarrollando pues eso, con toda su fuerza, pues eso, las funciones de coordinadores VEDA. Sabéis que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis
y con mucho gusto pues os atenderemos y como siempre pues intentaremos hacerlo rápido y bien. Así que de nuevo muchas gracias, feliz tarde para todos y nada, que os vaya muy bien, que supongo que ya estaréis preparando también, por lo menos en algunos casos, algunas cuestiones para Halloween, que esto de los disfraces y tal le gusta mucho a los niños, así que nada, que lo disfrutéis. Venga, pues nada, un abrazo y hasta la vista. Muchas gracias por todo. Adiós. Buenas tardes. Adiós, hasta luego. Adiós, Gracias, adiós. Adiós.